Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, queremos trabajar para ti. Queremos que envíes tu Espíritu sobre nosotros para que lo que llevemos sea tu palabra a través de nuestra voz. Ese es el sentido de este canal. Ese es el sentido de nuestras vidas todas. Nuestro trabajo cotidiano, nuestra vida entera busca servirte. Amén. Muy bien, esta es la serie sobre los laicos. La serie que inició María Paula hace unos días sobre los laicos. Es una serie que me parece fundamental. Por eso hemos querido reunirnos también con Juliana y tratar un poquito el tema, grabar una serie de videos que van reforzando el concepto, invitando a todos ustedes, los que se sientan iglesia o los que quieran ser iglesia, a comprender que ser iglesia no es asistir a una misa los domingos, confesarse y comulgar. Ese no es el tipo de fe que Dios quiere. Ese tipo de fe no le sirve a Dios y no les sirve a ustedes tampoco. María Paula, repasemos qué hemos trabajado sobre esto. Sí, el primer video que les mostré a ustedes hablaba de 3 puntos y ahorita la idea sería como profundizar en estos 3 puntos. El primero que toqué es que se es laico por decisión de Dios, porque es una vocación y no por descarte. Ese era el primer punto que toqué. El segundo es ser laico incluye un ministerio que incluye la familia, pero no es solo eso, es un ministerio que va más allá de la familia. Y el tercer punto es que esos ministerios vienen del Espíritu Santo, son inspirados por el Espíritu Santo y hablamos un poco de 1 Corintios 12. Esos son los 3 puntos y la idea sería profundizar en ellos. Ok, entonces, 3 puntos fundamentales. Ser laico es una vocación, es decir, el Señor nos ha llamado a ser laicos. Hace unos años comentaba yo con algún sacerdote sobre mi propia vida. Decía que a mí de niño me habían insistido algunas personas que me conocían de niño, 13, 14 años, inclusive desde antes. Me decían que ellos pensaban que yo tenía vocación. Y vocación en esa época quería decir vocación de sacerdote. Usted tiene vocaciones de cura, punto. Sí, inclusive yo escribí un cuento sobre ese tema, que es interesante, está en el libro El Jardín, que se consigue ahí debíamos poner en alguna parte sí. Se consigue en Amazon, El Jardín. Y en la Librería Nacional también. En la Librería Nacional. En todo Colombia. El último cuento se llama La vocación y trata ese tema. Vocación era para ser cura nomás. Entonces le comentaba hace poco a algún cura sobre eso y me decía, no, a usted lo que lo desvió fue la carne. Y yo no creo. La carne, en este caso, él hablaba de las mujeres, así como carnuditas. Yo no creo. Yo creo que lo que me desvió de la vocación de ser sacerdote fue el llamado de Dios que me llamó a ser laico, a estar en el mundo sin ser del mundo. Alguien tiene que estar en el mundo. Alguien tiene que ir allá a la gente, a las ovejas perdidas de Israel. Alguien tiene que ir a llamar a todos esos bautizados que hay dando vueltas en el mundo, afiliándose a cuanta ideología encuentran. Y ese alguien tiene que ser un laico, no puede ser de otra manera. De manera que es una vocación laical que tiene que ejercer. Entonces, lo primero que decía Pala es que es una vocación. Lo segundo es que desarrolla un ministerio, no es de cualquier forma y de cualquier manera, sino que va a desarrollar un ministerio y lo desarrolla a partir del Espíritu Santo, a partir de los carismas del Espíritu Santo. Y son los carismas y los ministerios para beneficio, para bienestar de la comunidad, de la iglesia. Hasta ahí vamos. Entonces, tres cosas, grábenselas bien. Es importante. Ser laico se es por vocación, no por descarte.
No es porque una niña me puso zancadilla, ay, ya no pude ser cura y yo quería ser cura, el Señor me había llevado a ser cura y yo lo contrarié. No, Dios me llamó a ser laico. 2, para ser un laico adecuadamente dentro de la iglesia, para ser laico hay que tener un ministerio dentro de la iglesia y dentro de una comunidad. Y ese ministerio tiene que venir a partir de los carismas del Espíritu Santo. Un cuarto punto creo que es un cuarto punto que agrupa todo lo anterior, y es que los carismas y los ministerios del laico no se pueden desarrollar si no es en una comunidad. No es para beneficio individual, es para beneficio, trabajo, apoyo, desarrollo y etcétera dentro de una comunidad. Juliana, ¿por qué no nos hablas un poquito de eso? La manera en que hay que vivir el cristianismo, porque Jesús así lo hizo desde el principio. Él va y reúne 12 cercanos, 12 con los que va a compartir, con los que va a caminar, a quienes les va a explicar y a quienes va a preparar para que continúen, digamos, lo que él está empezando, ¿sí? Y la manera en que podemos vivir todo lo que él nos enseña, lo que las escrituras nos enseñan, es entrando a compartir la vida con otros, comprometiéndonos mutuamente a caminar juntos, ayudarnos a descubrir la realidad, ayudarnos a cargar con, digamos, porque a veces la vida se vuelve dura y las cargas son pesadas, pero nos ayudamos unos a otros. Entonces, ese llamado a ser comunidad no es en abstracto, ni es en concreto, es a comprometerme con un grupo de personas concretas con quienes voy a vivir ese camino. Hay un punto ahí que me parece muy importante que tú dices. No es en abstracto, es en concreto. Y en concreto son nombres de personas con quienes he establecido un lazo. No solo las conozco, no solo sé quiénes son por nombre y qué hacen y dónde viven. Y he establecido un lazo y el lazo se llama Jesús. Pero volvemos, no Jesús en abstracto. No es que usted es católico, yo también. Qué bien, gracias. No, es un lazo de crecimiento, es una unión. La unión dentro de la iglesia es de alguna manera semejante a la unión en el matrimonio. La unión de la comunidad, el ideal de una comunidad es hasta que la muerte nos separe, hasta que lleguemos al cielo. Esa es la comunidad. Hace unos años, con el párroco con quien trabajamos en esta época, ya murió, pero fue una persona muy cálida y muy querida con nosotros. Y él, cuando daba la homilía el domingo, la iglesia era más o menos grande, debía haber 300 personas por lo menos ahí, 4 o 5 misas. A todos les decía, queridos, tal y tal cosa, queridos, tal y tal otra. Y yo le decía, pero ¿cómo hace usted para querer todas esas 1.580 personas, 1.500 y pico personas o algo así? Eso no es cierto que usted los quiera en abstracto. Yo los quiero a todos ustedes, pero no conozco a ninguno, no tengo lazo con ninguno, no tengo compromiso con ninguno, no camino de la mano con ninguno, no participo de la vida de ninguno. La comunidad es participación en la vida del otro. Tengamos eso presente. Entonces, no nos digamos mentiras, no se está dando en las parroquias y cuando se da a unos niveles tan tenues. Me invitaron hace unos días a una organización que se llama Ese Hombre Eres Tú. Ese Hombre Eres Tú. Es algún tipo de organización que hay en Estados Unidos por todas partes. Ok, fui a 2 reuniones y después dijeron, bueno, ahora nos vamos de vacaciones y volvemos el 5 de febrero. Qué pena con ustedes, señores, de Ese Hombre Eres Tú. No creo que me estén viendo ni me vayan a ver, pero uno no se va de vacaciones de la comunidad. Uno no se va de vacaciones de la señora, uno no le dice a la señora, oiga, yo me voy de vacaciones 2 meses o 1 mes o 15 días, porque cuando vuelva no lo reciben. Aunque yo tengo un amigo que dice que él tiene un compromiso con la señora de que cuando él cumpla 50 años de edad, se va a ir 6 meses a 1 año
por el mundo y que ella no cuente con él para nada. Que él se va a ir, va a coger una mochila y se va a ir de backpack, ¿cómo llaman esos? A usted es la que le gusta de su pala. ¿De mochilero? De mochilero, se va a ir por los hostales en Europa, donde sea, que la mujer no cuente con él durante 6 meses a un año. ¿Qué tal es? Yo no le dije, pero pues hombre, 6 meses a un año en ese plan, puede hacer que cuando vuelva no le tengan reemplazo, ¿no? ¿Qué opina? Claro. ¿Qué opina? Peligroso, sí. No me refiero a este caso, sí, sino me refiero a los lazos dentro de una comunidad. ¿A qué es una comunidad? Yo creo que deberíamos hacer un video también sobre eso, simplemente especificando lazos, especificando características de una comunidad. ¿Cómo hace uno para saber qué es y qué no es una comunidad? Unas personas que se reúnen cada 8 días a comentar temas de Dios, eso no es una comunidad. Unas personas que se reúnen una vez a la semana o al mes para cantar, eso no es una comunidad. Y el problema. Mira, cuando empieza a sentirse que si una persona no hace falta, ¿no? O sea, cuando uno realmente tiene un puesto, porque uno va un domingo a misa y al día siguiente va otro domingo a otra misa y pues no es que, uy, faltó María Paula hoy. No, creo que como un diagnóstico o una manera de saber si realmente se está generando comunidades, si uno tiene un papel importante, si uno es necesario para esa reunión o para esa convocación. Ok, hay un elemento ahí que usted plantea en un momento dado y es si la persona no va. Pero es que en la comunidad la persona ni va ni viene, Juliana. Entonces, no se trata de ir a una reunión o a 25 reuniones o a una reunión diaria. Es ser, es estar, es ser. Es estar, es ser, exactamente. Es estar, es ser. En francés es un solo verbo, ¿no? Que cubre los dos, ser, estar. Sí, en inglés también, ¿no? Be, to be. To be or not to be. Sí, en inglés también. Es un solo verbo, es estar. Yo soy, pueden contar conmigo. Aquí estoy, yo soy uno de ustedes. Yo soy tu hermano. Los hermanos de uno no duran hasta que ¿qué? Uno sigue siendo hermano a las buenas o a las malas. Yo con mis hermanos no tengo muy buena relación, pero siguen siendo mis hermanos. A eso no se puede renunciar. Por más de que uno a veces quiera, se desespera, yo no quiero. No se puede renunciar. Los lazos de una comunidad verdadera deben ser así. Ok, ese es un primer punto. Los carismas y los ministerios laicales se desarrollan dentro de una comunidad. Se desarrollan dentro de la iglesia, porque la iglesia es la gran comunidad de las comunidades. ¿Y qué quiere decir que se desarrollan dentro de la iglesia? Que se desarrollan no como le dé la gana a cada uno o al pastor o al director de cada cosa, sino que se desarrollan en comunión. ¿Qué es comunión? María Paula, ¿comunión con qué o con quién? Digámoslo así, comunión con la iglesia. ¿Qué es comunión con la iglesia? Que se vuelvan uno con la iglesia. ¿Cómo se vuelve uno? ¿En qué forma? ¿En qué manera, en medida hay comunión con la iglesia que haya los católicos que hay en Afganistán o que haya en la China, Juliana? Yo creo que, es decir, la iglesia también va estructurando unos parámetros y unos dentro de con los cuales uno va comprometiéndose también. En mi opinión, hay unos elementos fundamentales de comunión que le permiten a uno ser o no iglesia y pueden medirlos ahí, no es tan difícil. Tú decías unos parámetros. Muy bien, pero son parámetros vivos también. Uno debe estar en comunión con el Papa. El Papa es el eje de la comunión en toda la iglesia y en todos los que forman parte de la iglesia, ministros de diferente tipo, ordenados y no ordenados. Si uno quiere saber sobre un tema, pregúntele al Papa. Si no le puede preguntar, pues porque somos muchos, 1.200 millones, busque los documentos del Papa a ver qué opina sobre un tema sobre el otro. ¿Sí?
Busque los documentos del Papa, busque las encíclicas, busque los escritos, busque las homilías. Todo el tiempo está hablando. El Papa nunca se queda callado. Su oficio es eso, su ministerio. Es el ministerio de la palabra. Entonces la comunión con el Papa. La comunión con los obispos. Fundamentalmente con los obispos. Ahora, los obispos a veces se zafan, ¿no? Hay más de uno que uno ha visto zafado. Hay un obispo en España que se casó ahorita con una escritora de literatura pornográfica. Pues un horror. Pues obviamente a esos que estaban con él, porque inmediatamente lo desautorizan y eso, pues su comunión es con el Papa. Su comunión es con el Papa y con los obispos en la medida en que los obispos estén en comunión con el Papa. Cuando el obispo se zafa, ya no está obligado a seguir con el obispo, pero sí con el Papa. Con los sacerdotes, en la medida en que estén en comunión con el obispo y con el Papa. Porque hace unos días nos ocurrió que un sacerdote empezó a predicar cosas que a nosotros nos parecía que no era un párroco. Entonces le dijimos, padre, esto que usted está predicando no es verdad, no es doctrina de la iglesia. Y él dijo que sí, y empezó pues como sucede, ¿no? Un momentico, padre, un momentico, vamos a consultarlo en la arquidiócesis. Y de la arquidiócesis nos contestaron, nos dijeron, está equivocado el padre, dígame quién es, no quisimos echarlo a la guerra. Y no dijimos quién era. Pero era obvio que él no estaba en comunión con el obispo. Y por lo tanto nosotros no teníamos que estar en comunión con él. Para que el sacerdote pueda pedirle a los fieles que le hagan caso, tienen que estar en comunión con el obispo y el obispo con el Papa. Ok, eso es la estructura jerárquica. Pero además está todo el pensamiento de la iglesia definido desde el comienzo. Desde los primeros concilios. Desde los primeros concilios. Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, Éfeso, Vaticano I, Vaticano II, así a muchos hoy en día les caiga gordo, ahora se ha puesto de moda que les cae gordo Vaticano II y entonces les cae gordo el Papa. Qué pena con ustedes, si ustedes no están en comunión con el Papa, no son iglesia, no son iglesia. Qué pena. Y esta vez sí lo voy a decir con nombre propio. Un antiguo amigo, Rafael Arango. Qué pena, Rafael, usted no es iglesia. Yo duré 21 años por fuera de la iglesia y lo decía de frente. ¿Sí? Usted se salió de la iglesia. Ese cuento de que el Bergoglio ese, como dice, eso lo hace a usted estar fuera de la iglesia. Está ubicándose en la posición de un nuevo papa, o qué es lo que está haciendo, qué locura hace toda esa gente, porque hay toda una cantidad de gente que camina por ahí. Entonces necesitamos comunión con la iglesia, con el pensamiento de la iglesia, con los dogmas de la iglesia. Los dogmas son como el tesoro donde está la verdad escondida. No podemos empezar a decir cosas a la loca y decir yo tengo el ministerio de la antimaría. De antimaría. Qué pena, eso es un dogma de la iglesia. María es la intercesora y la dispensadora de todas las gracias. Y es por ahí por donde caminamos. Para ser iglesia. Ok, y para poder desarrollar un ministerio dentro de la iglesia es necesario todas las condiciones. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.